Vale, L'Hôpital se escribe L' porque es francés, L'Hôpital. ¿Vale? Antes de eso, lo que vamos a ver es un repaso de funciones. Entonces, os digo lo que he dicho antes. En el repaso de funciones me interesa mucho de cara al año que viene que lo pilléis bien. Con lo cual, si las indeterminaciones las vemos muy al final, en el examen, aunque las explique, no las voy a pedir. ¿Vale? Bueno. Aunque las explique en el examen, no las voy a pedir. O sea, aunque, repito, sí, aprovechando las indeterminaciones voy a ver la regla del hospital. ¿Vale? No, aprovechando las indeterminaciones voy a explicar funciones elementales. ¿Cómo se representan? Eso lo habéis visto ya, pero lo quiero repasar. Y entonces lo que pasará es que las indeterminaciones por L'Hôpital a lo mejor lo vemos yo que es el miércoles o jueves de la semana que viene. ¿Cuándo el lunes? Por eso, cuando el lunes es el examen. Entonces, si vamos al final las indeterminaciones del L'Hôpital, a lo mejor las explico, porque hay que verlas para el año que viene, pero no las pido en el examen. Pero las funciones que nos explicaré. Sí, las funciones que explicaré, sí. De representar esto así esbozado, sí. Porque eso me interesa mucho. Sí, vais a ver un polinomio y muchas cosas ya las sabréis. Pero me interesa un poco porque este año no lo hemos repasado y quiero que lo tengáis. Dime, Elena. ¿Cómo? Ah, vale, por eso, más a mi favor es decir. Por eso digo que a lo mejor ni me da tiempo ni a verlo con la teoría, pero si me diese, lo dejaríamos ahí. ¿Vale? Es verdad, tiene razón, que el miércoles ya empiezan. Vale, entonces, vamos a ver lo que os digo. Repaso de funciones. ¿Qué tipo de funciones? Polinomios, exponenciales, logarítmicas y, si acaso, no sé si veremos, trigonométricas. Sí que me interesa una cosa que creo que no habéis visto, que es cómo trasladarlas, cómo representar funciones sin dar ni un solo valor en 30 segundos. Porque de cada año que viene, estas funciones no te van a pedir que representes un polinomio solo, pero sí a lo mejor el área que hay debajo de un polinomio. Para eso tienes que representarlo y con el método que vas a dar se representa muy rápidamente. ¿Vale? Entonces, es un pequeño repaso, pero que ese repaso no quiere decir que me podéis preguntar como siempre. Yo no voy a ir a velocidad normal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces veremos estas. Porque es que dar las indeterminaciones sin ver estas funciones es un poquito complicado, porque tenéis que ver, hacerme los límites. ¿Vale? Trigonométrica, sí. Trigonométrica, sí. Lo digo que lo habéis visto todo esto en cursos anteriores, pero bueno, prefiero verlo con calma. Y que de cada año que viene es muy importante. Vale, entonces, las polinómicas. Las polinómicas, ¿vale? Vamos a ver primero los polinomios de primer grado. Voy a verlo todo, ya digo que alguno es elemental, pero bueno, es decir, todo lo que son rectas. Esta, todos estos son polinomios de primer grado y los, bueno, primero, perdón, los polinomios en general, el dominio son todos los reales. Son siempre funciones continuas, es decir, no tienen puntos de discontinuidad, no asíntotas, no tienen ninguna asíntota. Es decir, no tenemos que buscar nada de esto. ¿Vale? No hay asíntotas, son continuas, los dominios son todos los reales. De hecho, hubo un matemático, no sé si lo conté aquí, un tal Taylor, que lo que hizo es intentar convertir cualquier función del mundo, aproximarla a un polinomio. Ahí lo conté, ¿no? Porque es que se comportan súper bien. Pero bueno, por lo menos en trozos. Entonces, ¿esto qué son rectas? Pues en rectas no van a entretener mucho. Le damos 3 valores y chimpún. -1, 0 y 1. Pues, por ejemplo, si represento esta, la bisectriz sería -1, 0 y 1. Sería aquí la representación, que sería -1, -1. Bueno, espera, voy a poner la cuadrícula, qué tontería. Con la cuadrícula me sale mejor. Casi lo clavo. Espera, voy a poner esto mejor. ¿Estás grabando, no? Sí, vamos, sí. Sí. Sería -1, espera que voy a poner esto bien. Entonces, un polinomio de primer grado hay que saber que siempre va a ser una recta, punto pelota. Si la x es positiva, sube. Si la x es negativa, baja. Entonces, en este caso es -1, -1. Pasa por aquí. A ver, ¿me han puesto algo?
No. Vale. El 0, 0 y el 1, 1. Es decir, la recta sería esta. ¿Vale? Esa es la recta y igual a x. Como la x es positiva, sube, ya está. Es simplemente saber que un polinomio de primer grado, la ecuación que me da es la de una recta. ¿Vale? Simplemente, no hay que saber más. Vamos, lo que me interesa más son las de segundo grado. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está? Vale, de segundo grado, que esto ya me interesa más. Lo piden más además. Un polinomio de segundo grado, por ejemplo, para representarlo, ¿vale? Lo que vamos a ver son tres cosas. Primero, el signo del x cuadrado. Si el signo es positivo, el polinomio tendrá esta forma. Si el signo es negativo, tendrá esta forma. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, todas las de segundo grado son parábolas que tienen esta forma o esta forma. Todas. ¿Vale? Una ecuación de segundo grado siempre va a ser una parábola. Siempre. ¿Vale? El primero entonces es el signo del x cuadrado. El segundo, puntos de corte con los ejes. Entonces, con el eje de las x ya sabéis que la y vale 0. Esto es exactamente igual que lo que vimos, el listado que vimos. Pero no vamos a hacer asíntota ni nada porque no las tiene. Con lo cual sería 0 igual a esto. Y de aquí sacamos los valores del punto de corte con el eje de las x. X es igual a menos 2 más menos 4 más 8 partido por 2. Es decir, menos 2 más menos la raíz de 12 partido por 2. Bueno. Y menos 2 más menos, con la calculadora. ¿Puedes escribirlo de la mezcla un poco arriba? Sí. Ahí. Sería raíz de 12. 3,5 partido por 2. Con lo cual me va a quedar 0,75 y abajo me va a quedar 5,5, 2,79, 0,5 entre 2. 2,75, sí. Es decir, corta al eje de las x en el 0,75, 0 y menos 2,75, 0. Esos son los dos puntos de corte que tiene con el eje de las x. ¿Vale? ¿Por qué el menos 2 es negativo? ¿Sabes lo que me da la calculadora? El menor 2, este de aquí. No, vale, sí, porque da. No, el final, porque da. Este sí, porque es menos 5,5 entre 2. ¿Vale? Entonces, estos son los puntos de corte con el eje de las x. ¿Vale? Lo voy a llevar para el otro lado. ¡Ah! Mierda. Joder. Ahora me lo voy a llevar aquí. Aquí está. Vale. Luego, punto de corte, eje de las y. En este caso la x es 0. Es decir, f de 0 que será 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 2. Es decir, menos 2. Por tanto, cortas en el 0 menos 2. ¿De acuerdo? Recordad los dos puntos de corte con los ejes. Eje de x, eje y. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Elena? Está confundiendo el 12 entre 2 con al cuadrado. Sí, como. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Cuál?
Que se confunde el paréntesis al cuadrado con el 2 de la división. El paréntesis, este... Abajo. Ese lado se confunde. Ah, vale, vale, perdón. Sí. ¿Vale? Tercero y último, pues máximo y mínimo. Es decir, fijaos que mi parábola tiene esta forma, tiene o un mínimo o un máximo, seguro, seguro. En este caso, como la x es positiva, va a ser un mínimo seguro, ¿vale? Pero hay que calcularlo. ¿Y cómo lo calculamos? Pues la primera derivada. Hacemos la primera derivada. Esto a lo mejor en algún momento lo explicaron con una fórmula que había que era menos 2b partido por a. No, menos b partido por 2a y cosas de esto. Bueno, se puede hacer también así. Pero ya que sabemos derivar, entonces de aquí despejamos la x y me sale que en el x menos 1 y ahora, ojo, para sacarla ahí recordad, f de menos 1 en la función principal. Siempre que tenga la x y quiera calcularla ahí, me voy a la función principal. Es decir, 1 menos 2 menos 2 menos 3. Es decir, en el punto menos 1 menos 3 hay un máximo o un mínimo. ¿Vale? Pero si, como sabes que es positiva y que va a tener esta forma, sabes que puede ser... Correcto. En lugar, puedes hacer de dos formas, o la segunda derivada tal, o lo que tú dices, Jaime. Es decir, aquí al razonar que la x es positiva, que el x cuadrado es positivo y va a tener esta forma, ya sabes que eso tiene que ser un mínimo obligatoriamente. Con esa cuantecita vale. Perfectamente, sin ningún problema. ¿Vale? O sea, lo que decimos, para saber en el x en menos 1 que hay, si hay un máximo o un mínimo, aquí se puede razonar de varias maneras. La que hacemos siempre es, hago la segunda derivada. ¿Vale? En este caso haría la segunda derivada, que sería 2. Y hago, en la segunda derivada, sustituyo por el menos 1 que me ha salido aquí. Y me queda que es 2, es decir, positivo. Por tanto, si lo giro es un mínimo. O razonar, x cuadrado es positivo. Es decir, esto tiene signo positivo. Por tanto, mi función hace así. ¿Vale? Si mi función hace así y solo hay un valor, tiene que ser el de ese mínimo. ¿De acuerdo? También es razonable así, como queráis. ¿Vale? Ahora, mientras lo cogéis de la pinta con GeoGebra. ¿Dónde estamos? Ahí va. La GeoGebra ahora mismo la pongo. X al lado más 2. Lo pongo ahora. Vale. A ver, pongo aquí lo que da representado gráficamente. Es este, sí. Voy a poner aquí. Vale. Vale, aquí la tendríais. Fijaos, vamos a ver todo lo que tenemos. Me dice que corta, bueno, primero, que el signo es positivo, por tanto hace así. Vale. Segundo, que corta en el 0,75 y en el menos 2,75. Vale, efectivamente corta en el 0,75 y en el menos 2,75. Corta el eje de las síes en el 0 menos 2, ¿vale? Y tiene... Ah, que lo tengo congelado, perdona. Ahí, gracias. Vale, lo que os decía. Corta en el 0,75 menos 2,75. Corta en el 0,2 y tiene un mínimo en el menos 1 menos 3. ¿Vale?
Esa sería la historia. ¿De acuerdo? O sea, concuerda con todo lo que hemos sacado aquí. ¿Vale? O sea, aquí y con esto. ¿Está claro el asunto hasta ahí? ¿Sí? poner un momento la batería? Sí. Porque ¿Vale? máximo mínimo. No, Ah, vale. Nada. Son las dos alternativas, ¿eh, Javier? ¿Esta o esta? Bueno, habría la tercera que sería la primera derivada. La tercera que sería la. La primera derivada, coger un valor que sería, en este caso, es el menos 1, pues el menos 1,1 y el menos 0,9. Y ver que sube y que baja. Perdón, que baja y que sube. También, o sea, habría eso, o yo cojo aquí con la primera derivada, este y este, y veríamos el signo. Veremos qué haría así. En este caso, esta opción está porque es una parábola. ¿Vale? Por ejemplo, vais a hacer vosotros. A ver, vais a representar vosotros la siguiente polígono. A ver si es capaz de encontrarlo. Había una y Un momento. Aquí, vale. Vale, vais a representarme esto. A ver, esa la venga. Puntos de corte máximos y mínimos, ya está. Este no es una parábola, ¿eh? Porque está el cubo. Tenemos que los máximos y mínimos, ¿sí, no? Puntos de corte máximos y mínimos con esas dos cosas y sabiendo que si es un polinomio de grado mayor de 2 harán esto o esto. ¿Vale? O sea, la forma será esta o esta. Si fuese 4 sería algo así o algo así. ¿Vale? Esa es la forma, como una serpiente. Nosotros la llamábamos, mi grupo de cuarto, las snake. Pues eso. Pero ahora has explicado hasta segundo grado. Claro, pero lo mismo. Ahora vas a ver que lo que quiero que veas que con esto puedes hacer también la de grado mayor de 3. Con los puntos de corte máximos y mínimos puedes hacer cualquier polinomio. Cualquiera. La única diferencia con el de 2 es que aquí el signo este no lo vamos a estudiar. Rufini, fijaos, aquí ya con el 1 sale. Ahí. Qué guay sería esto. Tú fíjate si los médicos fuesen así, ¿eh? Todo eso. A ver, hacer aquí para que vayáis puntos de corte. Esto es muy común, ¿eh? Esto es función de Bau, ¿eh?
Rufinín. Rufino, me invita a comer. Ahí está. Os deben salir, si lo hacéis bien, el 1,0, el 3,0 y el -3,0. Con el eje de las X. Hacedlo, ¿eh? Yo es que el segundo grado me lo he ahorrado. Hombre, es que al segundo grado ya estoy de estas que dan así, completas en B, que joder, chico. Eso y quitarme la mascarilla son dos cosas con las que sueño. Dejar de hacer esto y mascarilla. ¿Vale? Y luego el punto de corte con este sería, perdona, eje X. Y con el eje de las Y es f de 0 que da 9. Por tanto, tenéis ahí los puntos de corte. Ya solo os queda calcular máximos y mínimos. Si no me he equivocado. Lo estoy para que lo veáis. Si no me he equivocado, ahí deberían estar los posibles máximos y mínimos. Lo vais representando mientras lo hacéis. Y así. Dime. Que me han escrito porque en el ejemplo que has hecho antes, Sí. haces la segunda derivada de la primera derivada Sí. y luego, en plan, haces otra segunda derivada pero con el menos uno. Porque usas... Ah, vale, vale. O sea, para que no... Para que te pongo en el anterior me has dicho, ¿no? Aquí en el del -1, sí. Para que cálculo más el menos 3.
Ah, el menos 3. Claro, sí. Porque tú cuando la representas, es esta, tú tienes el menos 1. ¿Pero dónde está la i? Claro, tienes que saber, o sea, el punto es el menos 1, menos 3. Ah, vale. A la hora de estudiarlo, no. Solo a la hora de dibujar. Claro. Claro. Y la segunda derivada luego sustituyendo que representa la i. Claro, eso, la i solo te van a servir para luego representarlo, pero no para hacer ningún estudio más. Claro. Vale. En este caso, fijaos, llegados a este punto, habría que hacer f de 2,1 para calcular la i. Yo lo hago ahora, ya digo, no vale para nada en cuanto a ahora, pero sí para no olvidarme. Y el f de menos 1,4. Para calcular la x, para cuando vaya a representarla que lo tenga, pero ahora mismo efectivamente podría seguir sin hacerlo. O sea, lo puedo hacer al final si quiero, porque esto no me va a decir nada. Pero prefiero no olvidarme de, vale, tengo el 2,1, tengo el 2,1 y ¿qué más? Y tengo el menos 1,4 y ¿qué más? Bueno, pues el qué más prefiero calculármelo ahora, que si no luego se me olvida. ¿Me explico? Vale, o sea, esto no es para estudiar nada. Entonces sería, a ver si no me equivoco, 2,1 al cubo menos cuadrado menos 9 por 2,1 más 9. En principio, si no me equivoco, debería dar menos 5 con 1, menos 5,049, ¿no? Más o menos, menos 5 con 1, menos 5 inclusive se podría poner. O sea, es decir, en el 2,1 menos 5,1 habrá algo, un máximo o un mínimo, que ahora veré. Muy bien, que ahora veré. Y en el otro, que será y el otro me da en principio 16,8. 16,9 podría ser. 16,9. Y en el menos 1,4, 16,9, me he equivocado, pues ahí también habrá algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Está claro eso? ¿Qué hay? Pues entonces es cuando cojo estos dos valores y los estudio. En este caso, como es un polinomio, me conviene estudiarlo en la segunda derivada. Es decir, me calculo la segunda derivada de esto, hago su segunda derivada, que me da 6x menos 2, y sustituyo por esos dos valores. A ver qué pasa. Sustituyo por el 2,1, que me va a quedar 6 por 2,1 menos 2. Solo me interesa el signo. Por tanto, no se queda esto, pero sí sé que va a ser positivo. ¿Por qué? Porque esto ya va a ser mayor que esto. Si yo lo giro, ahí voy a tener un mínimo. Es decir, en el 2,1, que pesa con la coma, en el 2,1 menos 5,1 tendré un mínimo y hago f segunda de menos 1,4. 6 por menos 1,4 menos 2, en este caso me va a dar negativo. Si lo giro, voy a tener esto, es decir, en el menos 1,4, 16,9 voy a tener un máximo. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí? ¿Vale? ¿Está? María, ¿sí? ¿O no? Está hasta ahí. Ahora os pongo la representación. La he hecho con GeoGebra.
Vale, entonces, fijaos, sería... Uy, ¿qué he hecho con ella? Ah, espera, que no la he guardado. Un momentillo, que la tengo aquí en el... Ah, vale, que no la he guardado. Vale. ¿Cómo sería esta función? Pues sería la siguiente. Esta de aquí. ¿Vale? Es decir, fijaos, cortan los puntos. Puntos de corte con los ejes. 1, 0, 3, 0, menos 3, 0. 1, 0. Aquí no se ve, pero bueno, por aquí está el 1, 0. O sea, perdón, 1, 0, menos 3, 0. ¿Cuál he dicho el otro? Y 1, 0, menos 3, 0 y 3, 0. Que son justo los que están aquí, ¿veis? Aquí más o menos estará el 1, aquí estará el 3 y aquí el menos 3. Vale, se lo he hecho así porque si no se salía. ¿Y lo que tenemos? Pues tenemos en el 2,1 menos 5,1 un mínimo, ¿vale? 2,1 más o menos menos 5,1. Parece que hay menos 5, pero porque no está ampliado. Esto bajaría un pelín más. Y luego en el menos 1,4, 16,9, menos 1,4, que estará por aquí, 16,9 por aquí más o menos, tenemos el máximo. Por tanto, ya está. Siempre hay que tener en la cabeza que x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, pues serán movidas así. ¿Vale? Para ver. ¿Por qué? Porque te van a salir estos puntos y los puntos de corte con los ejes. Y tú tienes que unirlos buscando esa forma. ¿Vale? Es decir, si aquí hay un máximo, por aquí decrece, si aquí hay un mínimo, por aquí baje, por aquí baje. Ya lo tendríais ahí dicho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí, no salimos todavía, pero vamos, lo dejamos aquí hasta el próximo día, que veremos las aproximaciones que os dije.